Hemos cerrado el tercer trimestre del año y septiembre nos ha querido quedar atrás respecto a julio y agosto y nos ha dejado rentabilidades muy positivas en todos los activos de riesgo y en todas las regiones. Comenzando por la renta variable, hemos visto un mes donde lideran las subidas los mercados emergentes con casi un 7% arriba en moneda local. Empezaban un poquito titubeantes el 2025, pero luego han cogido carrerilla, sobre todo por el buen comportamiento de China. Ha sido un mes donde han vuelto a brillar las tecnológicas americanas, volvemos a esta idea del resurgimiento de la inteligencia artificial, las ingentes inversiones en centros de datos, en infraestructuras, las operaciones corporativas entre unas empresas y otras, y esto explica que el mejor sector en Estados Unidos o el mejor índice en Estados Unidos sea el Nasdaq con una subida del 5,6% en moneda local. También el Standard & Poor's 500 cierra un mes muy bueno, una rentabilidad superior al 3%. Japón, que suele hacer un poco lo que le da la gana, pues también cierra con rentabilidades entre el 3 y el 5%, según qué índice cojamos, y la bolsa europea acompaña también en estas subidas con más de un 3% para el Eurostoxx 50, en el caso de Europa, liderado por los bancos. Si cogemos todas estas rentabilidades locales y las transformamos en los diferentes pesos en el mundo, pues nos deja un índice mundial subiendo más del 3% en el mes de septiembre en moneda local, con mejor comportamiento que el growth y peor comportamiento para los sectores más value. Estoy haciendo mucho hincapié en el tema de la moneda local porque está siendo un año donde para entender las rentabilidades hay que entender indefectiblemente el efecto divisa. La divisa euro, que es la que nos importa a los inversores europeos cuando invertimos en otras regiones, pues prácticamente se está apreciando contra todos sus pares a excepción del real brasileño. Contra el dólar, que es la moneda más predominante dentro del índice mundial, pues la depreciación del dólar o la apreciación del euro, que es lo mismo, se sitúa alrededor del 13%. Ocurre lo mismo pues en el caso del yen, de la libra esterlina, del franco suizo, con lo cual, cuando miramos al índice mundial que sube un 13,3% en el año y lo pasamos a euros, pues el inversor europeo se queda con una rentabilidad un poco capití disminuida en torno al 2,5%. Ven ustedes que hay una diferencia muy notable. Incluso la bolsa americana, que despide el trimestre cerquita de máximo histórico, pues el Standard & Poor's 500 cuando lo pasamos a euros se queda con una rentabilidad del 0% en el año. Vuelve a ser un año con un mes, con un trimestre, pero en general, con la tónica general, con grandísimas dispersiones a nivel sectorial. Vuelven a liderar las subidas en el año los sectores más growth, tecnologías de la información, servicios de telecomunicaciones y consumo discrecional, porque las magníficas vuelven a tener un trimestre excepcional por esa temática de la IA que les mencionaba antes. Está siendo un año también curioso porque algunos sectores value, como los industriales o las financieras, lo están haciendo muy bien, pero clarísimamente lo que más se está quedando atrás son los sectores defensivos como consumo básico o salud, que terminan el mes con rentabilidades muy modestas o incluso negativas y que siguen también en terreno negativo en el conjunto del año. Si miramos ahora mismo el comportamiento de la renta fija, bueno, pues hemos visto cómo continúa la tónica del año. Está siendo un año maravilloso para todo lo que tiene que ver con deuda privada, investment grade, high yield, bonos subordinados y bonos de mercados emergentes siguen exhibiendo caídas en los diferenciales de crédito, sigue habiendo mucho apetito por meterle yield a las carteras. Pero también septiembre ha sido un mes donde por fin la duración no resta rentabilidad a los inversores. Hemos visto mucha calma en la curva americana, el 10 años cierra el mes en el 4,15%, y también la curva alemana, después de todas las idas y venidas y los sustos provocados por los líos políticos en Francia, pues hemos visto cómo se calma y está siendo también un mes, o ha sido un mes, bueno para la duración. En el plano macro y de decisiones de bancos centrales, lo más relevante ha sido que por fin la Reserva Federal se ha animado a bajar los tipos de interés, 0,25 abajo en el mes de septiembre, amplísimamente descontada esta bajada por parte del mercado, que espera otras 2 bajadas más en las reuniones que nos quedan de aquí al mes de diciembre. Lo más interesante era escuchar a Powell, que se ha mantenido impertérrito ante todas las amenazas de Donald Trump. La Fed está en modo gestión del riesgo y bueno, pues ha actuado quizá ante unos datos de empleo que habían sido un poquito titubeantes en el mes de agosto. Es verdad que la inflación en Estados Unidos todavía no ha caído del 3%, pero bueno, la Reserva Federal ha decidido
mover ficha. Los datos macro en el mes de septiembre han sido algo más constructivos, a pesar de que se ha dado pues esa circunstancia curiosa de que el shutdown o el cierre del gobierno americano pues afecta a algunos funcionarios, entre ellos los que calculan algunas estadísticas que seguimos mucho pues los participantes del mercado y que nos hemos quedado pues sin estos datos en la primera semana del mes de octubre. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo no hacía nada o decidía darse un poquito de pausa en su reunión del mes de septiembre. Es verdad que había ido muy por delante, les recuerdo que tenemos en Europa los tipos en el 2%, que es ese famoso nivel neutral que considera el Banco Central Europeo. Los datos macro en Europa siguen siendo mixtos, mal, flojo, sufriendo el sector manufacturero y con bastante fuerza el sector servicios. Pasando a nuestras carteras, bueno, pues hemos tenido un mes de septiembre positivo. Es verdad que lo hace mejor la parte de renta fija que la parte de renta variable, pero hemos visto que todos los componentes de la cartera aportan rentabilidad. El fondo Avante Selección sube el 0,94% en el mes, 2,44% arriba en el conjunto del año. Avante Bolsa sube un 1,88%, acumula en 2025 una rentabilidad del 2,82%. Muy bien este año la parte de renta fija, hemos aprovechado el movimiento de la curva americana para quitarnos el extra de duración porque se ha comportado muy bien, volvemos a los mínimos de duración que teníamos en el conjunto del año. Está siendo un año complicado para la renta variable, parte es el efecto divisa que les he mencionado al principio, les recuerdo que tenemos cubierto el 50% de la posición de dólar, decidimos hacerlo así de una manera muy contundente después del día de la liberación y de momento preferimos tener esos niveles de cobertura. Está siendo un año bueno para las ideas, fondo de emergentes, el fondo de infraestructuras, a pesar de ser defensivo, el fondo Value europeo o el fondo de Japón nos están aportando mucha rentabilidad y quizá la parte que está funcionando peor es la parte quality. La infraponderación al sector de semiconductores y la sobreponderación de sectores defensivos como salud o consumo básico, pues están haciendo que los fondos quality en general, no solamente los que nosotros tenemos seleccionados, sino todo el mercado, pues estén teniendo un año muy complicado. El mercado está muy fuerte, hay mucho optimismo, hay mucho sentimiento de risk on. Todos los frentes políticos y geopolíticos que tenemos abiertos pues no parecen estar impactando a los mercados. Veremos a ver si son capaces de mantener este buen tono en los 3 meses que nos quedan. Un fuerte abrazo.